había tenido cáncer, y un segundo momento, en 1988, en donde ella va a explorar otra enfermedad, que es el SIDA, y en este segundo momento va a revisar algunas de esas ideas expuestas en la primera parte. En esa segunda parte también, que sería el SIDA y sus metáforas, ella aclara, ¿no?, que toma el término o piensa el término de metáfora en el sentido de que expone Aristóteles en su Poética. Es decir, la metáfora es dar a una cosa el nombre de otra cosa. Y también advierte que no es posible pensar sin metáforas, ¿no? Además, Sontag piensa cómo en la medicina occidental, en Grecia, se pueden reconocer dos ideas importantes. Una es la idea de la armonía, en términos de equilibrio, que proviene del campo de las artes, y una segunda idea de pensar al cuerpo como fortaleza contra la fragilidad, la mortalidad y la vulnerabilidad humana. En este ensayo particular, Sontag explora no las enfermedades físicas en sí, sino las metáforas, las imágenes que se han construido culturalmente a lo largo del tiempo alrededor de algunas enfermedades. Las principales que ella estudia son la tuberculosis, el cáncer, y luego en este segundo momento, en este segundo libro, el SIDA, ¿no? Pero explora otras enfermedades. Y de alguna manera piensa cómo a veces el lenguaje es tramposo y la medicina está plagada de metáforas militares para definir o hablar de la enfermedad, y de alguna manera su propósito es deconstruir estas imágenes alrededor de ciertas enfermedades, porque son no solo tramposas, sino que en algún punto llevan prejuicios, miedos y fobias. Ahora bien, en ese libro, Sontag también, en sus primeras páginas, propone pensar, ¿no?, que el ser humano pertenece siempre a una doble ciudadanía, ¿no?, entre los territorios de la salud y la enfermedad, ¿no?, del lado de aquí o del lado de allá. Esa idea de la doble ciudadanía que nosotros hemos podido leer en ese primer verso de Enrique Lin en Hay solo dos países, ¿no?, el de los sanos y el de los enfermos, que establece una frontera entre estas dos geografías. Sontag, además, explora esas imágenes, esas metáforas que se van acumulando a lo largo del tiempo alrededor de algunas enfermedades que podríamos pensar que funcionan como ejemplares, le va sumando atributos, descripciones, ¿no?, que componen ese paisaje alrededor de estas enfermedades, ¿no? Habíamos dicho la tuberculosis, el cáncer y luego el SIDA, ¿no? Enfermedades que han sido pensadas como intratables, caprichosas, misteriosas e invencibles, ¿no? Enfermedades que son de alguna manera una sentencia de muerte también. Por supuesto, a lo largo de su ensayo, Sontag va delineando algunas diferencias, algunos matices que son muy interesantes, ¿no? No son exactamente iguales.
y las metáforas para hablar de una u otra no son, digamos, algunas son parecidas y otras no tanto, ¿no? Y ella un poco se encarga de ir haciendo esas distinciones. Por ejemplo, con la tuberculosis como la enfermedad del siglo XIX, ella la caracteriza como una enfermedad visible que pone en el centro a un cuerpo transparente. En realidad es la idea de que el cuerpo enfermo se ve porque hay un síntoma prototípico que es la tos y la sangre, ¿no? Una enfermedad que afecta principalmente, que afecta a los pulmones, ¿no? Y que ha sido construida desde el arte, desde la literatura, con un cierto romanticismo, ¿no? Forma parte del espectro de la agonía romántica, ¿no? También con una idea vinculada a Sontag, señala, ¿no?, cierta moda aristocrática. Hay toda una construcción de la enfermedad en un sentido estético, de lo bello, ¿no? Podemos ver nosotros, como un ejemplo, este cuadro de Edvard Munch, una de sus tantas obras, ¿no? En donde él va explorando la agonía humana. Este cuadro se llama La muerte en la habitación de la enferma, de 1895, que de alguna manera tiene una cuota autobiográfica, ¿no? Su hermana muere de tuberculosis, ¿no? Entonces, fíjense cómo hay una estética, ¿no?, que de alguna manera da cuenta de esa experiencia de la enfermedad, una enfermedad, acá el enfermo no está solo, ¿no? La pena que circula en ese espacio íntimo que es el cuarto, y algunas otras ideas que nosotros podemos pensar, ¿no? La tuberculosis también ha sido pensada, hay innumerables ejemplos en la literatura, ¿no?, como la enfermedad de los artistas. Podemos pensar incluso en Kafka, ¿no? Una enfermedad que en el siglo XIX todavía no ha tenido, es intratable, no tiene cura, ¿no? Porque recién los tratamientos efectivos con la tuberculosis aparecen rondando la década del 50 en el siglo XX, ¿no? Bien. Por otro lado, Sontag piensa, como ya les dije hace un momento, en otras enfermedades, ¿no? Que de alguna manera están incluidas en esta especie de inventario que hace la autora. La sífilis en el siglo también XIX, con la idea del contagio, vinculada también a una idea de juicio moral, ¿no? Quien se enferma de alguna manera tiene una vida sexual transgresora, que no responde a la norma, digamos, al control social. O la lepra, en la Edad Media, ¿no?, que está vinculada a una fuerte idea de corrupción, de putrefacción, de horror, ¿no? El cuerpo muta hacia otra cosa, ¿no? Justamente hacia un cuerpo horroroso, monstruoso. Bien, ahora respecto al cáncer, ¿no?, como ella en un primer momento señala al cáncer como la enfermedad del siglo XX, ¿no? Y después en ese segundo libro el SIDA disputa
este terreno o este privilegio, podríamos decir. El cáncer está vinculado a lo brutal, a lo rapaz, a lo implacable, ¿no? El tratamiento así como esa enfermedad que está vinculada a una imagen de la invasión, ¿no? El tumor, ¿no? O como un crecimiento anómalo dentro del cuerpo, ¿no? Visto como un invasor al cuerpo, ¿no? Metáfora militar, por otro lado, cuyo tratamiento también es visto como brutal e invasivo, ¿no? El cáncer es la enfermedad de lo otro, que en algún sentido va a compartir esa descripción también con el SIDA. Sontag, en un momento de este ensayo, de la primera parte o el primer libro de este ensayo, dice: nadie piensa del cáncer lo que pensaba de la tuberculosis, que era una enfermedad decorativa lírica, ¿no? El cáncer sigue siendo un tema raro, escandaloso en la poesía, y es inimaginable estetizar esta enfermedad. Nosotros podríamos decir que esta idea es cuestionable, ¿no? Por supuesto, siempre está el interrogante de cómo decir la enfermedad, ¿no? Que ya lo vamos a vincular con algunas ideas de Le Breton, pero nosotros hemos podido leer algunos poemas de Lin, en donde el cáncer está asediado por la poesía, ¿no? Ustedes pudieron leer el artículo de Denis León, en donde analiza tres autores, tres estéticas, que intentan asediar, intentan dar cuenta, ¿no?, de esa experiencia de un cuerpo enfermo. Y además, más adelante también lo podemos haber leído en Pedro Lemebel, en la crónica de Loco Afán que les tocó leer, ¿no?, en donde está el SIDA, ¿no?, y en la próxima lectura, que es Salón de Belleza de Mario Bellatín. Bien, ahora bien, el SIDA aparece como la peste del siglo XX, ¿no? En realidad el SIDA es un cuadro clínico, un síndrome con un espectro de enfermedades, ¿no? Está vinculada a esa genealogía, al igual que el cáncer, de la invasión de un virus, el HIV, ¿no? Esa otra imagen de que el paciente lleva adentro de su cuerpo, o puede llevar adentro de su cuerpo, un enemigo invisible, ¿no? Pensemos que esto además está pensado en 1988, en donde todavía no hay tratamientos retrovirales efectivos contra el virus del HIV. El SIDA está pensado también en esas marcas, ¿no?, del cuerpo, las marcas, las llagas, ¿no?, en el cuerpo del enfermo como síntoma, que además estigmatizan al enfermo, ¿no? En el SIDA Sontag en realidad piensa cómo hay síntomas desfigurantes, humillantes, ¿no? Que por supuesto están mezcladas con prejuicios, fobias y miedos. Pero al mismo tiempo el SIDA, por la historia misma de la enfermedad,
está vinculada a un comportamiento sexual peligroso, ¿no? Y con esa idea del miedo al contagio, ¿no? Es un padecimiento que degrada y deshumaniza, ¿no? Pensemos además cómo en los primeros años de la enfermedad del SIDA, el impacto que eso tiene, hay polémicas sobre el origen, ¿no? del virus, si proviene de África, y eso se mezcla con ideas xenófobas, racistas, etc. Y también es como que en sus inicios está vinculado o se lo cree como una enfermedad, de hecho se la llama la peste rosa, ¿no? Porque está vinculada a un cierto sector, ¿no? De hombres homosexuales, que en realidad supone un grupo de riesgo. Hoy por hoy podemos saber que toda relación sexual promiscua o sin protección. Pero entonces, en los 80, el SIDA se visualiza también por medio de la metáfora de la peste, ¿no? Es llamada la peor calamidad colectiva, ¿no? De hecho, en Loco Afán, de Pedro Lemebel, ustedes tienen un epígrafe, ¿no? Que dice, la plaga nos llegó, ¿no? Entonces, la peste es imaginada, así como la peste permite imaginarse a la enfermedad, también permite imaginar lo extranjero, lo otro, ¿no? Eso es muy, muy interesante de pensar y de ver, ¿no? Que por supuesto, a la hora de pensar lo otro, lo extranjero, da lugar a una política de intolerancia, paranoia, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros podemos, de hecho, también podemos pensar que las políticas públicas para prevención y tratamiento del SIDA han sido uno de los reclamos en sus inicios, justamente de estos grupos de riesgo afectados, que en realidad eran visibles, que estaban afectados por el SIDA, ¿no? Un artista interesante para conocer, que de hecho Sontag lo refiere en su libro, es David Wojnarowicz, ¿no? Este es un autorretrato que da cuenta de otra metáfora para pensar el SIDA, que es el infierno interior que está viviendo, ¿no? Por supuesto, es un artista multifacético, experimental, que muere justamente a causa de esta enfermedad. Y otra obra de arte, otra instalación de General Idea, de tiempo partido, perdón, que se llama Farmacopia, ¿no? De 1992, un grupo canadiense es un grupo grande de artistas, que durante 20 años indaga, explora, desde el arte,